Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. Y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. Pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que aclaró. De todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. En estos días ha habido revuelo en nuestro país debido a un conflicto de ideas que hubo entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero que se unió de manera primero inesperada a esta coalición México Colectivo y que después se retractó de ello cuando el mandatario mexicano le hizo algunas críticas e incluso lo declaró su enemigo. Para hablar de esto, le agradecemos mucho la presencia a la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano e integrante de México Colectivo, para que nos explique en primer lugar si afectó o no afectó la retirada del ingeniero Cárdenas de esta acción de oposición al gobierno de López Obrador. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, Jesús. Bueno, primero, nada más de entrada decir que no nos ubicamos como un movimiento opositor, sino como un movimiento de ideas, de propuestas para tener un documento de una nueva visión para el país que le hemos llamado. Y bueno, pues que ese documento pues finalmente vuele, ¿no? Vuele en el próximo periodo electoral. Y sí, para mí, por supuesto que hizo mucha mella que se haya anunciado que el ingeniero Cárdenas era parte de este proceso, que finalmente, pues él decidiera no presentarse y hacer esta carta, ¿no? Después de que efectivamente el presidente, pues, lo llamó adversario político. Me parece, o sea, este colectivo inicia inspirado en una propuesta que presenta el ingeniero hace un año más o menos, que se llama Por una democracia progresista. Entonces él plantea eso, ¿no? Como un proceso de deliberación, de discusión, nunca de oposición, sino de deliberación y para resolver los problemas, plantea pues que ha tenido México en los últimos 40 años, ¿no? Y entonces unos han agudizado, otros ha habido políticas exitosas, otras menos exitosas, pero digamos y plantea una serie de temas. Inspirados en eso, se empezó a formar este grupo donde, como él dice, estuvo pues en el desarrollo, ¿no? Del documento, que es un documento de punto de partida, todavía muy general, no de ninguna manera, digamos, terminada alguna de las propuestas, ideas, sino al contrario, ¿no? Es simplemente haber planteado cuáles son los temas que tendríamos que discutir de aquí a junio para poder hacer esta reunión. Entonces, pues sí, me parece para mí, especialmente, pues algo que me daba mucha confianza, de que realmente no se iba, ¿no? Como a desviar el objetivo, que no éramos que daba confianza de construir una propuesta y no ser un grupo más de oposición, porque el ingeniero Cárdenas siempre pone proyectos en la mesa, ¿no? Propuestas en la mesa.
Entonces, bueno, pues el hecho de que no esté, me parece que sí, o sea, que es una pérdida muy grande para este México colectivo, pero bueno, pues vamos a seguir adelante construyendo a través de una plataforma electrónica, pues construyendo estas miradas, estas propuestas lo más concretas posibles para tener un documento en junio y como decía, pues sí, entre octubre, noviembre, diciembre, enero, son miles de liderazgos porque se eligen muchos espacios. Van a ser miles de liderazgos en todo el país los que se van a empezar a mover para gobernar sus municipios, sus congresos locales, para participar en ayuntamientos como regidores, regidoras, ¿no? Y aparte también, por supuesto, la presidencia de la República. Entonces, ojalá, digamos, contribuyamos a que sea una campaña de ideas, de propuestas, desde muy locales hasta muy, digamos, en la relación con el mundo, en el desarrollo, digamos, de México como un país, ¿no? Que le reconoce los derechos a su gente y hace políticas en ese sentido. Y bueno, pues para mí eso es lo que es México colectivo y pues sí, sin el ingeniero Cárdenas, pues va a ser una ausencia importante, pero es algo que él decidió por consideraciones políticas, puso en su carta, y bueno, pues hay que respetar eso y seguir adelante. Finalmente, pues estuvo en la inspiración de México Colectivo. Ahora, senadora, pareciera que aun cuando no son oposición y lo que quieren es contribuir con ideas, incluso en su documento dicen recolectar ideas en todo el país que ayuden al desarrollo y al avance de México, da la impresión que el presidente López Obrador es demasiado intolerante ante cualquier alternativa que no sea una idea que surja de él. ¿Lo ve usted así con lo que dijo y que reaccionó con su salida el ingeniero Cárdenas? Bueno, pues yo creo que él califica, ¿no? Efectivamente, él tiene una forma de hacer gobierno y de estar al frente en el sentido de o estás con la cuarta transformación, ¿no? Sin ninguna otra posibilidad de nada, o estás en contra de la cuarta transformación, ¿no? Que fue un poco lo que le dijo al ingeniero Cárdenas, o estás conmigo o eres mi enemigo. Exactamente. Entonces, pues parece que eso es borrar, ¿no? Borrar una de lo más preciado que hemos construido en los últimos 30 años digamos, de apertura democrática después de haber tenido un partido de Estado durante 70 años donde efectivamente no había más, ¿no? Los opositores incluso, digamos, muchos de ellos perdieron la vida, ¿no? Pusieron su vida al frente para lograr precisamente terminar con ese partido de Estado, terminar con esos gobiernos únicos y iniciar un proceso de democratización del país donde el sello central fuera la pluralidad, o sea, la diversidad de ideas, la diversidad de pensamientos, la diversidad de ideologías, todas, digamos, con canales para expresarse parlamentariamente, digamos, minorías parlamentarias con voz y con posibilidad de dar su mensaje. Y bueno, pues el presidente con este posicionamiento de conmigo o no, pues otra vez, ¿no? Nos reduce las posibilidades de decir, no, o sea, no es ni contigo ni contra ti, es a favor de estas convicciones, de estas propuestas, aunque yo creo que en este momento, pues sí, tenemos dos polos, ¿no? Dos polos, uno, y como hay estos dos polos, por eso pues él dice, ¿estás contra mí o estás con los otros? Pues no, o sea, yo de ninguna manera comparto de la alianza PRI-PAN-PRD, digamos, me parece una alianza que no tiene nada más allá de saquemos a los que están y volvamos nosotros que estábamos mejor. Y que son los rostros de siempre, ¿no? El emblema de la corrupción, el emblema de impunidad y que no se han renovado. Pues sí, o sea, finalmente no hay ninguna posición autocrítica, ¿no? Autocrítica de todo lo que teníamos en deuda, de cómo se llevó a este país, a un país tan desigual, donde nadie salió, nadie en el sentido de que ahí están los datos, digamos, nos sacamos a la gente de la pobreza, en fin, tantas cosas que pues teníamos que hacer un balance de esa naturaleza y a partir de ahí
ver hacia adelante, ¿no? Pero estos Por dos polos quieren atraer tanto que una propuesta como México Colectivo se trata de poner en uno de los dos polos, y bueno, yo creo que esa fue también la reacción del ingeniero Cárdenas, que él efectivamente pues no va a permitir que lo pongan en uno de los polos. Ahora, digo, me parece que conociendo su carrera senadora y lo que pretenden con este documento, recoger ideas en el país para contribuir, es importante señalar lo que usted mencionaba, ¿no? No son oposición, y la oposición que está, bueno, no se hacen una autocrítica, no miran hacia el pasado, no se dan cuenta que tienen una cola más larga que, no sé, la carretera México-Cuernavaca. Y bueno, me parece que el ejemplo claro de esa hipocresía del PRI, PAN y sus demás aliados y el PRD está en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. El juicio contra Genaro García Luna por narcocorrupción. Se encuentra solo el señor cuando fue apapachado por Felipe Calderón y todos los que estuvieron en esos gobiernos. Pues sí, no hemos oído nada de parte del Partido Acción Nacional, de estos liderazgos, por supuesto, incluido el expresidente Calderón. No hemos oído nada, o sea, no están diciendo nada, es como si no existiera, y es algo muy grave. Digo, no tienen por qué juzgar antes de la sentencia, ¿no? Pero, bueno, pues hay toda la evidencia, ¿no? De lo que pasó con García Luna, y no hay nada, o sea, no hay ninguna análisis, no hay ninguna disculpa pública, no hay ninguna, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y cómo estuvimos, ¿no? Entonces, se acusa a este gobierno que está relacionado con el narco y tal, pero estamos viendo esto otro y no hay una posición autocrítica, no hay un análisis, hay un silencio, como si no estuviera sucediendo. Entonces, pues con esto, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a construir un país mejor? Digamos, y cómo vamos a construir la posibilidad de tenderle puentes al otro para decir, a ver, en esto estamos de acuerdo, en esto no, y vamos a seguirlo debatiendo. Y no, pues cada quien en su lugar, sin autocrítica. También el presidente, ¿no? No es autocrítico de lo que ha pasado con su gobierno, qué ha podido hacer y qué no ha podido hacer, ¿no? Porque siempre no lo he podido hacer porque los otros no me han dejado, porque tal, cuando, bueno, pues tiene en sus manos todos los congresos, la mayoría de los gobiernos estatales, la mayoría de la fracción de la mayoría parlamentaria, tiene todo en sus manos, o sea, es decir, y tampoco hay una posición una posición autocrítica de lo que está sucediendo con la inseguridad, con la violencia hacia las mujeres, con digamos, una situación de que no hay de disminución de la pobreza a pesar de los grandes y robustos programas sociales con los cuales, por supuesto, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. En fin, entonces cada quien pues está en su lugar, ¿no? Y finalmente pues el país no sale, ¿no? De sus problemas más graves, sobre todo de la profunda desigualdad en acceso a los derechos y en acceso, por supuesto, a los recursos por calidad de vida. Sin la presencia del ingeniero Cárdenas, México Colectivo, usted directamente, le pregunto, ¿intentará algún acercamiento con el presidente como para explicarle, mire, no se trata nada más de lo que se ha leído públicamente, queremos contribuir para avanzar por México y no por cuestiones políticas o intereses grupales? Esto es lo que queremos hacer. ¿Se dará esa interlocución? ¿Se buscará? Yo creo que primero, de aquí a junio, ojalá, ¿no? Despertemos emoción, despertemos confianza, despertemos como capacidades de personas. No estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de personas en los diferentes estados, personas con agendas distintas, que se reúnan, que discutan, que presenten en esta plataforma sus propuestas, y efectivamente, una vez que en junio tengamos ese documento, por supuesto, hay que mandarlo al gobierno federal y al jefe del Ejecutivo, al presidente, a los gobernadores estatales y, como decía, a los partidos políticos. Digamos, es un documento que yo espero que sea de mucha calidad en términos de la propuesta, calidad y buena fe,
en el sentido de no solamente estoy machacando, digamos, que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal en estos 4 años, sino realmente, digamos, problemas, como hemos dicho, más los problemas estructurales de México que necesitamos resolver. Pero por supuesto que si estamos hablando de un México, ¿no? Que dialogue, un México que logre una visión de conjunto, que eso es un poco también, pues, lo que se le pide, ¿no? Al presidente. O sea, nadie puede hacer solo las cosas, se necesita a los otros, no solamente a los de uno, ¿no? Sino también a los otros para poder alcanzar, pues, para poder alcanzar lo que todos queremos, que es un mejor México, digamos, en el sentido de la vida que le da a su gente. Entonces, sí, pero eso lo haremos hasta que tengamos algo, porque en este momento, pues, no tenemos nada, ¿no? Tenemos que mostrar, por ejemplo, proceso de buena fe. Pero ¿no cree que sería, pues, de alguna manera benéfico para ustedes y su México colectivo el decir, un acercamiento con el presidente y decirle, a ver, mire, no es así como usted lo ve por encima, lo que queremos es contribuir, no estamos de acuerdo en todo porque nadie es perfecto, pero queremos ayudar a avanzar al país? Por ejemplo, creo que todo el mundo quedó contento, o por lo menos la mayoría, con lo que se aprobó de las vacaciones dignas, que fue idea suya. Entonces, me parece que el diálogo haría bien, ¿o no? Absolutamente. Yo, bueno, personalmente, digamos, no estoy hablando en este momento nada más por mí, ¿no? Pero sí, creo que esto de vacaciones dignas, sin que los otros, y también, y por supuesto la mayoría parlamentaria, no, y el gobierno federal no hubieran estado de acuerdo, pues hubiera sido muy difícil, ¿no? Hubiera sido muy difícil. Finalmente todos se fueron convenciendo, francamente, por la gran participación que hubo de la gente, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, digamos, una movilización tan grande que hizo que todos nos moviéramos y pudiéramos hablar con el otro de la necesidad de avanzar en estas vacaciones, que en muchos momentos hubo peligro de que no se avanzara, de que no fuera una realidad. Creo que eso es un muy buen ejemplo de lo que podemos hacer muy bien si establecemos estos puentes. Entonces, mi posición es, por supuesto, establecer este diálogo, aunque sí me parece que hay tiempos para todos. En este momento es un tiempo, es de aquí a junio, tampoco es mucho tiempo, es el tiempo de elaboración y del llamado, porque pues en este momento, pues el presidente ya dijo, ¿no? Estos son algo así como la oposición moderada o la derecha moderada, una cosa así. Entonces, pues yo decía, pues depende de lo que se entienda por moderado, porque las posiciones pueden ser posiciones muy radicales en el sentido, por ejemplo, de legalizar, regularizar drogas en lugar de seguir por el camino punitivo. Me parece mucho más radical que la política actual, ¿no? De combate más bien a las drogas, incluido el cannabis, que no hemos podido regular. Entonces, mejor tenerlo y decir, aquí está. Esta es nuestra idea, presidente, esta es nuestra idea, gobernadores, esta es nuestra idea, sociedad, y vamos hacia adelante. Igual podemos, con muchas de esas propuestas que se tienen que construir, que esa es nuestra tarea, digamos, muy de base, en el sentido de muy estas personas que han trabajado, ¿no? En sus estados, en sus municipios, en sus comunidades, haciéndole un servicio, ¿no? Un servicio a México, que finalmente se puedan articular estas agendas y logren legitimidad. Y entonces el presidente y como decía, los gobernadores y los partidos y todos puedan decir, es un documento con mucha legitimidad, porque realmente hubo miles de personas que participaron, y más vale que lo tome en mis manos, digo, con lo que esté de acuerdo, a lo mejor algunas cosas no, para en lugar de rechazarlo. Y de esa manera se podía establecer un diálogo más de contenido, ¿no? Más de contenido, no de especulación. Sí. Ahora, senadora, una última pregunta. ¿En qué aspectos del acontecer mexicano, macroeconómico, social, cultural, ustedes están más enfocados a recoger de aquí a junio propuestas? Bueno, yo creo que son todas las propuestas. Tenemos que tener propuestas sobre paz y democracia, ¿no? Todo un proyecto de cómo vamos a construir la paz. No podemos continuar de esta manera con estos miles de personas desaparecidas, con 11 feminicidios diarios. O sea,
Tenemos que construir políticas para la paz. Eso significa que lo que estamos haciendo no va por un buen camino porque no hemos reducido y no hemos logrado vivir en paz. Igualdad, democracia, pobreza, por supuesto toda la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, todo el tema de globalización, por cierto, medio ambiente, proyecto de desarrollo, generación de empleos, pero empleos no precarios, empleos que realmente le garanticen derechos a su gente. Bueno, pues son todos estos temas ahí en la plataforma de México Colectivo, están, ¿no? Están agrupados estos grandes temas: justicia, gobernabilidad, inclusión. Y bueno, pues ahí las personas entran y pueden decir: sobre este tema yo tengo esta propuesta, tengo este análisis, ¿no? Y todo va a ser tomado en cuenta. Al final, un documento de consensos donde habrá disensos, porque bueno, todos los que estábamos ahí el lunes, pues no pensamos igual necesariamente, ¿no? Yo lo dije cuando cerré, no pensamos igual, no aplaudimos lo mismo, no hablamos de la misma manera. Entonces hay que ver que sí nos hace, digamos, tener acuerdos, y los disensos, pues también ponerlos y decirles: esto seguimos en la discusión, ¿no? No es de uno ni de otro, sino aquí no encontramos acuerdo. Bueno, sobre todos esos temas, por eso una de las oradoras, una chava joven que habló del futuro, ¿no? De cómo pensar el futuro, pues fue también como muy, muy interesante su participación. Así es que, pues de eso se trata, Jesús. Senadora Patricia Mercado, muchas gracias por estos minutos en Entre Washington y México, y estaremos pendientes de aquí a junio cómo se desarrolla lo que andan recogiendo en el país para elaborar el documento de México Colectivo. Muchas gracias, senadora. Sí. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pucha Play ya llegó con Gonzalo Lira Galván. Ya lo saben, si ya le salieron ampollas en los dedos de las manos y de los pies, con la frente también se puede el Pucha Play. ¿Cierto o no, Gonzalo? Se puede, con lo que tengan a la mano, Jesús. Así es. Oye, y bueno, además de, como siempre, con el gusto de saludarte y de saludar a la gente que nos escucha, ahora sí, ya sabes que yo siempre procuro que las recomendaciones, o al menos el tema en cuestión, tenga que ver con alguno de los temas que se están abordando o explorando durante el resto del podcast. Ahora sí me la pusiste muy complicada, porque cuando estaba hablando con la producción sobre el tema y lo que se iba a desarrollar, pues viene esta idea de el Mexicolectivo o Mexicolectivo, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? México Colectivo, pero tú siempre eres una máquina de ideas alternativas y siempre son bienvenidas, mi querido Gonzalo. Pues fíjate que de repente lo que me puse a pensar es saber cuál es la idea de estas personas, ¿no? La idea de estas personas es reunir lo que desde su concepción son unos talentos que sirven para algo en particular, y que pues obviamente al unir fuerzas pues tendrán una fuerza mayor, valga la redundancia. Me puse a pensar, ¿cuándo ha pasado eso en el cine? Y encontré varios ejemplos, porque hay muchas películas que les llaman de antología, Jesús, que no terminan funcionando. Voy a poner algunos ejemplos de algunas que se han funcionado. Por ejemplo, Historias de Nueva York, que son 3 diferentes cortometrajes unidos porque ocurren en un mismo edificio estas 3 diferentes historias, pero que son dirigidos, uno por Woody Allen, uno por Francis Ford Coppola y otro por Martin Scorsese, una película ochentera, noventera, que contaba historias interesantes, ponía un reto a estos directores, ¿no? De contar en un formato más pequeño una historia que se conectara con la de otro autor. Creo que es un experimento interesante. Por ahí tenemos también París Te Amo, que es una película donde varios directores muy reconocidos cuentan diferentes historias a manera de homenaje de la ciudad francesa, y un largo etcétera. Pero ¿cuáles han salido mal? Y también hay bastantes ejemplos. Y me gustaría empezar con una que se llama Movie 43, o sea, la película 43, que en aquella época en la que se ponen de moda las comedias románticas medio escatológicas al estilo Loco por Mary
dirigida por los hermanos Farrelly, pues los hermanos Farrelly deciden que le quieren sacar todo el jugo posible al gran hit que acaban de tener, y entonces producen una compilación de historias que son dirigidas y actuadas por una diversidad de talentos impresionante. Por ponerte un ejemplo, son 13 directores y por lo tanto 13 historias las que se cuentan en esta película. Está Elizabeth Banks, están los propios hermanos Farrelly, está James Gunn, por ejemplo, que es un director al cual le va ahorita muy bien porque está a cargo de muchas películas de superhéroes como El Escuadrón Suicida. Está Bob Odenkirk, que es un comediante pues bastante notable y ganador de muchos premios porque sale como Saul Goodman en Breaking Bad y en Better Call Saul. Pues un sinnúmero de directores con experiencia en la comedia, y entre actores está Richard Gere, está Emma Stone, ganadora del Oscar, Dennis Quaid, pues tenían todo para hacer una gran película de comedia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que precisamente se dejan llevar por la fórmula que ellos creen que es la que le está gustando al público, que es lo escatológico, y la película se vuelve insoportable. Digamos que una idea muy mal ejecutada, y creo que puede ser un buen paralelismo con lo que está pasando, al menos hasta ahora, con esta unión de políticos y de personalidades intelectuales, etcétera, etcétera, que forman el México colectivo. También, por ejemplo, en su momento se pusieron muy de moda los musicales cuando Chicago gana el Oscar, y empiezan como a ponerse de moda otra vez los musicales en el siglo XXI, y Warner decide que es su momento, que tienen en el bolsillo a uno de los grandes actores y más taquilleros como lo es Tom Cruise, pero pues Tom Cruise no canta, Jesús, y entonces deciden adaptar, y no baila, entonces deciden adaptar a la pantalla un musical muy conocido que se llama Rock of Ages, que de hecho la película la protagoniza Diego Boneta, este actor mexicano que después haría Luis Miguel. Imagínate, yo considero que Diego Boneta tiene talento para cantar, para bailar, tiene carisma, y la película lo hace quedar mal, incluso al lado de Alec Baldwin, al lado de Tom Cruise, porque genuinamente es como esta urgencia y esta necesidad de aventar todo en una olla, ¿no? Y hacer una especie de Frankenstein que en papel o en las ideas de sus creadores suena muy bien, pero pues que a la hora de la hora no tiene ni pies ni cabeza. Entonces Rock of Ages también me recordó esa situación. Y ya por último, otra de estas películas que salieron bastante mal a pesar de tener muy, muy buenas intenciones, a mi parecer, es una película que se llama Southland Tales. Te voy a contar la historia de Southland Tales para que la gente lo entienda. Southland Tales es dirigida por un chavo que se llama, chavo entonces, que se llama Richard Kelly en el 2006. Él unos años antes había tenido un gran éxito con una película que se llama Donnie Darko, que es la historia de un chavo que tiene problemas de salud mental y entonces decide dejar de tomarse su medicamento y empieza a imaginar un conejo que le da avisos de que se va a acabar el mundo. La película es de super culto y todo el mundo esperaba la segunda película de Richard Kelly, que además pues era una joven promesa, o sea, tenía 29 años cuando hace Southland Tales. Y entonces, como todos los actores del momento querían trabajar con él, pues junta a Sarah Michelle Gellar, a La Roca, también por ahí está Justin Timberlake en su elenco, y un montón de grandes nombres, que en el 2006 está Christopher Lambert, por ejemplo, ¿no? Que lo conocemos como Highlander el Inmortal. Y lo que termina ocurriendo es una película que busca también hablar del apocalipsis y que nunca encuentra el tono. Fue abucheada en el Festival de Cannes a un grado que el director tuvo que salir por la puerta trasera porque la gente estaba furiosa. Y esa fue la última vez, podríamos decir, que Richard Kelly tuvo la oportunidad de presentar una película con un elenco de ese tamaño y en una sala de ese tamaño. Su carrera se acabó, fue llamarada de petate el señor. ¿Por qué? Porque de repente creo, y creo que esa sería la moraleja de todo esto, que hay que optar por ideas nuevas, hay que optar por cuando se quiere hacer un viraje, genuinamente hacer un viraje y poner a alguien al mando que no tenga vicios y que no crea que la gente es tonta y que no se va a dar cuenta de que le están dando lo mismo de siempre.
Pues mi querido Gonzalo, creo que también se aplica el dicho de mucho ruido y pocas nueces. Por eso es importante que tú estés cada semana aquí para que nos recomiendes qué hay que ver. Y ya saben, Pucha Play con Gonzalo Lira Galván. Un abrazo, Gonzalo. Otro de regreso, Jesús. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya saben que sin los libros no hay vida. Y si se quedan sin libros, para eso está Fernanda Álvarez de Penguin Random House para decirnos cuáles son los que tenemos que leer, ya sea que los compren, que se los roben al amigo, que lo pidan prestado o que vayan definitivamente a la biblioteca a sacarlos. Mi querida Fer, ¿qué nos vas a dejar de tarea? Pues resulta que ahora traigo libros que no pertenecen a Penguin, pero creo que todos somos lectores y lo importante es la buena literatura. Y la primera de la cual quiero platicarles es Nelation. Ella ya es una autora que yo sigo, tiene pocas novelas publicadas en español, pero es increíble. Ella publicó Del color de la leche, El show de Gary, El bosque. Todas son distintas, se sitúan en distintos espacios y tiempos. Y ahora quiero hablarles de la escuela de canto. Piensen que estamos en el siglo XVI, en Inglaterra, en un pueblito donde no hay nada, donde es una familia muy poco adinerada que tienen que dedicarse a ordeñar vacas, al campo, una vida dura. Y por supuesto, Ellen, que es la protagonista de esta historia, pues vive normal, ¿no? Digo, así nace uno, se acostumbra. Tomás, su hermano, es insoportable, todo el tiempo la molesta, y descubre el mundo un día que van juntos al mercado a vender una gallina y escucha una música que proviene de la iglesia. Una música y un canto. Es ahí donde a partir de Lynn se da cuenta que lo que ella desea en la vida y donde va a descubrir el mundo va a ser aprender a cantar. Pero estamos otra vez, recuerden, en el siglo XVI, donde las mujeres no tenían nada que hacer en el mundo, digamos, social, ¿no? Así que ella tiene que inventarse una nueva vida, tiene que huir de su casa, tiene que cambiar de nombre y empezar de cero para poder llegar a aprender a cantar y sacar de su alma aquello que ella ama más que nada en el mundo. Wow, suena una historia de aquellas en las cuales empieza, aunque no se le conocía todavía así, el movimiento de ir en contra de una sociedad totalmente acostumbrada a los hombres. Completamente y a costa de todo, digamos. No quiero decirle si termina bien o mal la historia, pero sí, si pensamos en una George Sand, ¿no? Que tenía que vestirse de hombre para poder escribir y salir adelante, pues un poco nuestro personaje en el siglo XVI, queriendo aprender en una iglesia a cantar, pues algo así tendrá que esconder su cuerpo pensando que ya está transformándose en mujer y romper con la cultura patriarcal justo, ¿no? Que trae encima. Pues para que ya no nos cuentes de si termina o no siendo una gran cantante, dinos ahora cuál es la otra recomendación. La otra también es un tema duro. Ella es Anna Starovinets, es una rusa, la publica Impedimenta, perdóname, y se titula Tienes que mirar. Y es la historia de esta señora que es periodista, repito, rusa, que en 2002 está embarazada y sabe que su hijo va a nacer muerto, pues tiene una enfermedad en los riñones que lo hacen, que crezcan demasiado. Y pues no tiene futuro este niño. Y es toda la travesía que ella tiene que sufrir y que padecer entre hospitales rusos, ver distintas opciones, porque no la están dejando abortar, no le permiten deshacerse de ese niño que ella sabe que van a ser muerto, entonces, o que puede vivir muy pocas horas. Entonces es un libro duro, eso, muy personal. Ella termina en Alemania pudiéndose hacer ese legrado y con todo el dolor y las implicaciones que tiene, pues saber que estás creando una vida que no va a durar mucho, ¿no? Entonces es un libro igual, como siempre, que nos pone a pensar acerca de qué significa esto de la ética, quizá también del amor, quizá también de la religión y de las políticas públicas. Suena bastante crudo, mi querida Fer, esta narrativa en el libro, pero te quería hacer una pregunta al respecto, sin que nos des más detalles. ¿En qué época está basada en Rusia? Eso, 2012. No tiene mucho. Nada, y pues el mundo no creo que haya cambiado demasiado también, ¿no? Y esas políticas públicas que no solamente son rusas y que pueden sonar muy crudas, pues habría que revisar nuestras políticas mexicanas, las públicas, ¿no? Para ver también dónde estamos parados y qué significaría algo así. Pues ya lo saben, lo más importante es leer, y Fer nos acaba de decir por qué con sus recomendaciones. Un abrazo, mi querida Fer.
Igualmente, Jesús, muchas gracias como siempre. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.